Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy pues vamos a ver el tema de procesamiento de datos y ya pues ya aquí ya tenemos todas las herramientas que ustedes van a necesitar para el proyecto. Entonces vamos a hablar de una introducción, vamos a hablar consideraciones de procesamiento de datos. Después de eso miraremos cómo se procesan las entradas, cómo se procesan las salidas y cómo se puede analizar el rendimiento de las redes neuronales. Lo que pasa es que la precisión es una medida un poco engañosa, ¿cierto? Ahorita, si recuerdan, ayer vimos una precisión como del 82% en una compuerta OR, pero ¿cuál es el problema? Que que la clase cero, ¿cierto? O sea, hay clase cero y clase uno, que la clase cero no la predecía, simplemente a todo le colocaba uno y pues por mayoría de datos pues da cero, pero realmente no está solucionando muy bien el problema que digamos. Muy bien, tenemos procesamiento de las entradas, procesamiento de las salidas y análisis de rendimiento de las redes neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Las redes neuronales pueden aplicarse a reconocimiento de imágenes. Las imágenes, vamos a darnos cuenta la otra semana ya con mayor profundidad, son matrices. ¿Sí? Más bien son matrices donde realmente es una matriz, digamos, una imagen 500 por 500. Realmente vendría siendo una matriz de 500 por 1500. ¿Por qué? Porque cada píxel tiene su RGB, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un píxel en la imagen, digamos que tiene 200 de rojo, tiene 100 de verde y 0 de esto, y así. O sea, cada píxel de una imagen se representa con un vector de tres posiciones, si es una imagen a color, y es el caso de una imagen en blanco y negro, pues sí solo sería un valor, ¿sí? Bien, tenemos reconocimiento de voz. En reconocimiento de voz tenemos ondas, y esas ondas se transforman en un vector de valores, ¿cierto? Análisis y virtual de señales, bueno, las señales también se transforman. Bueno, clasificación y análisis de textos donde se hace exactamente lo mismo. En un análisis de textos, lo que se hace, por ejemplo, hola, mundo. Hay dos maneras de manejarlo. Se puede manejar pues con el código ASCII o se puede manejar codificando las palabras. Por ejemplo, hola es 10, mundo es 15. Bueno, eso ya depende del modelo que se utilice. A lo que me voy es que todo esto, todos estos datos se transforman en datos numéricos. ¿Por qué creen que todos esos datos que ustedes ven en los diferentes datasets se transforman en datos numéricos? ¿Por qué creen eso? De acuerdo a lo que hemos visto. Porque pues es la única forma de procesarlos, ¿no? Ujú, exactamente. Una red neuronal, cualquier red neuronal, va a recibir siempre, son números, ¿cierto? Entonces, ya nos toca ver, luego mirar cómo esta matriz se ingresa acá, cómo estos vectores se pueden ingresar acá y en general, ¿sí? Ya vamos a ver, pues, la otra semana, bueno, cómo esas imágenes se transforman, cómo es que se procesan y cómo es que tienen significado para una red neuronal. Profe, a mí una pregunta una duda que me quedó anoche es que cuando usted hacía pues como la transformación de esos datos, ¿cierto? Ujú. En esa transformación uno puede perder calidad de Sí, los datos. sí. Sí, dependiendo de cómo están distribuidos los datos, sí se puede perder cierta calidad. Pero la idea es que la función de activación sea capaz de reconocerlo. O sea, uno siempre se mete en esta función de activación. Pero sí, es cierto, uno puede perder calidad. Sobre todo cuando hay datos no existentes, a veces toca sencillamente perder información. A veces información que es muy relevante para el problema. Entonces la respuesta es sí, y por eso en este proceso hay que ser muy cuidadosos. O sea, el manejo de los datos usted tiene que ser muy, muy cuidadoso. No sé, listo. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. ¿No? No, por mi lado no. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? En una neurona tenemos los pesos, tenemos el tema del umbral. Recuerden pues que este suele ser menos uno. Bueno, algunos autores le colocan como entrada uno y se multiplica por un peso B. Que este peso B también se entrena. En esto, para qué era el tema del umbral en las redes? Porque yo lo coloqué. ¿Te recuerdan? ¿Qué quería evitar yo con eso? El sobreajuste, si no estoy mal. Bueno, también sucede. ¿Qué pasa si todas estas entradas son ceros? Todos son ceros. ¿Cómo dar esta sumatoria? Cero por W1, cero por W2, hasta cero por W sub m. ¿Qué va a pasar?
Si yo sumo todo eso. Pues da cero. Da cero, ¿cierto? Entonces con este B evito, porque esto es menos uno por un peso, evito que esta entrada me vuelva a cero. ¿Por qué? Porque es que la regla de corrección de los pesos, por ejemplo W1, ¿cómo sería la regla de corrección? W1 más el factor de aprendizaje por el error de la capa anterior, llamémoslo llamémoslo error E mayúscula su H, ¿cierto? Por la F' de la entrada neta, llamémosla X gorrito, por X1, ¿cierto? Esa sería, por ejemplo, la regla de corrección de este señor. ¿Qué pasa cuando X, perdón, por entrada neta, sí, por F' de X neta? Ah, no, así es, así es. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasaría si la entrada neta es igual a cero? ¿Qué pasaría con esta regla de corrección si la entrada neta es igual a cero? ¿Qué pasaría con la regla de corrección? A pesar de que hay error, ¿qué pasaría específicamente con esta entrada de ceros? No, pues da cero, ¿no? Exactamente, no corrige. Entonces, por eso es que se agrega esto. Por esto evita que este X neta sea cero. Es la idea de este umbral. Por eso es que ese umbral existe. Muy bien. Bueno, ya sabemos que la red neuronal obedece pues a esto. Bueno, a veces más, menos, algunos autores utilizan más, menos, pero realmente ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Yo en la implementación utilicé menos, pero realmente si eso tiene que ajustarse a positivo, pues el B da negativo y compensa, entonces no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos procesar texto de imágenes aquí? ¿Qué debemos de considerar? Entonces, lo primero es las funciones de activación, ¿cierto? Entonces, en las funciones de activación, pues tenemos presente que las entradas, miren acá, son numéricas, ¿cierto? Son entradas numéricas. Y bueno, en el caso de la función sigmoide siempre se recomienda pues que las entradas preferiblemente estén en este rango. Por eso es que se hace la función gaussiana de los datos para que los datos tengan una distribución de este estilo. Que la mayoría de datos estén aquí y los pocos datos estén hacia los lados. Porque la función puede diferenciar bien los datos en este área. Dependiendo pues del tamaño del A que tenemos en la función sigmoide. Recuerden que la función sigmoide es 1 más exponencial de menos AX. A medida que se incrementa el A, pues se incrementa esta zona. Normalmente el A suele utilizarse igual a 1 en la mayoría de aplicaciones. Bien, algunas consideraciones. Profe, una preguntita, qué pena. ¿Me puede decir que el umbral es para evitar que la entrada es toda cero? Sí, para evitar que si todos los Xui son iguales a 0, la entrada neta nos dé 0. Es para evitar eso. Ok. Básicamente la idea es evitar eso. Para que Gracias. las reglas de corrección puedan trabajar correctamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Lo primero es si podemos reducir el tamaño del espacio de la entrada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué queremos reducir el espacio de tamaño de entrada? Porque a veces hay variables que realmente no nos sirven para nada, no representan nada y solo van a agregar ruido solo van a agregar ruido para pues, la red neuronal. Entonces, no necesariamente más variables quiere decir mejor, sino que a veces hay variables, por ejemplo, variables como seriales, de pronto variables que usted no sepa, que no tengan significado, o por ejemplo variables dependientes de otros. Usted tiene x y x al cuadrado, pero realmente solo te sirve x porque x al cuadrado es dependiente, es una variable dependiente. Normalización, entonces, primero, valores de operación de las funciones de activación, cosa que ustedes deben tener preferiblemente entre -1 y 1 la mayoría de datos. Y mejorar la distribución de datos, lo que les mostré de que si los datos están distribuidos de una manera, la idea es que queden equitativamente distribuidos entre -1 y 1 sin que se pierda el significado de los datos. Y estas estrategias se deben aplicar a todos los datos, a los datos de entrenamiento, al de prueba o datos futuros. Por eso, ese scaler que ustedes ven ahí, que yo les mostré ayer, eso hace parte del modelo, eso hay que guardarlo. Porque usted tiene que coger, si usted tiene un dato de entrenamiento y les aplica una normalización cualquiera, ¿cierto? Y pues dan unos valores. A los de prueba deberían de aplicarle los mismos criterios y a los datos futuros pues también deberían de aplicarle el mismo criterio, pues para que tengan el mismo significado y pues funcionen correctamente. Entonces es algo para tener en cuenta.
mantener la relación. Entonces la transformación de datos, ¿cierto? Es un problema de mapeo de datos. Se trata de conservar el significado de las entradas. O sea, la idea es conservar que las entradas pues tengan su misma significancia, es decir, pues que los datos sigan representando lo mismo. En la reducción del ruido, limitar datos ruidosos sin contexto en el problema ayuda a mejorar la precisión de los algoritmos. Por ejemplo, si usted tiene una persona en un dataset que tiene menos 5 años o una persona en un dataset que aparece con 170 años, ¿usted quería hacer con eso? Desecharlos, que son irreales. Sí, son datos irreales. Es un error, ¿no? Eso es un error. Entonces, si hay poquitas personas con esos datos, elimino esas filas. Pero si hay muchos datos malos, entonces yo lo que debo de hacer es mirar si más bien lo que yo debo de hacer es eliminar la data de la columna. ¿Sí? Elimino más bien el parámetro porque pues podría quitar información relevante. Entonces, eso es un equilibrio. O bien, si aplica en las técnicas de minería de datos, usted puede decir, bueno, lo reemplazo por la media, lo reemplazo por la moda, entre otras estrategias. O lo cambio por un valor por defecto que yo conozca que mi problema eso está bien. Entonces, los algoritmos de el procesamiento de datos puede verse de esta manera. Usted tiene unos datos de entrada, aplica un algoritmo de preprocesamiento y toma unos datos de entrada transformados, ¿sí? Totalmente, sin que estos son los datos pues que van a entrar a la red neuronal, ¿sí? Eso es lo que uno a la larga busca para que la red neuronal los pueda procesar apropiadamente. Bien. Vamos ahora a hablar Hola, un poco. hola, profe, qué pena te interrumpo. Sí. Profe, como un concepto rápido así sobre la función de activación, es decir, ¿qué es la función de activación? Como un concepto rápido, así que resuma todo lo que has explicado, así como explicárselo del umbral. Lo que pasa es que la función de activación recibe las entradas de la red y representa la salida. Realmente esto es la sumatoria de x1 por w1, x2 por w2 hasta xm por wm más o menos 1 por b, que es la entrada neta. Esta entrada neta se suman y la función de activación va a decirnos cómo es la salida de la red neuronal de acuerdo a la entrada. Lo que se hace en estos sistemas es tomar cada una de las entradas, multiplicarla por el peso que corresponde, y eso es la entrada de la función de activación. Y la función de activación nos dice cómo es la salida. Ese es el trabajo de ella. El trabajo de ella acá es la salida de una red, la salida de una neurona es la función de activación evaluada en la entrada neta. Esa es la estrategia que se utiliza. Entonces usted a la larga, siempre a la salida de una red neuronal, usted va a ver en la salida de la función de activación evaluado en un valor pues que le haya dado. En este caso, que usamos por ejemplo en su mayoría la función sigmoide, entonces cómo se comportaría la salida de una red neuronal que tenga función de activación sigmoide, de acuerdo a lo que acabo de explicar. ¿Cómo se comportaría? Oh, profe, repite la pregunta, por favor. ¿Cómo se comportaría la salida de una red neuronal si utilizo una función de activación sigmoide? ¿Cómo debería de verse la salida? La salida debería estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1, correcto. Preferiblemente que sea 1 y que sea 0, ¿cierto? Ajá. Pues se tienen a veces algunos valores que varían acá, ¿sí? Pero siempre se va a buscar que sea entre 1 y 0. Eso es el principal objetivo de ajustar los pesos, ¿sí? Sin embargo, como les digo, pues pueden dar valores entre 0 y 1 perfectamente. Pero la idea es que den o muy cercanos a 1 o muy cercanos a 0. Cosa que ustedes vieron en la red que implementé y en la red que pues tiene Scaleran. Naturalmente Scaleran tiene unos algoritmos adicionales para hacer que sea 1 y hacer que sea 0. O sea, ellos tienen unas optimizaciones internas para eso. Entonces, el objetivo principal de la función de activación es representar la salida de la red neuronal y las relaciones entre las diferentes neuronas. ¿Por qué? Porque, pues, digamos este caso. Usted tiene aquí los X, bueno, pongamos que son 3. Ya saben, pues, que estos van conectados así. Y la relación entre entre esta primera capa y esta segunda capa está dada por la función de activación. ¿Por qué?
porque aquí estas neuronas van a sacar un valor entre 0 y 1, y esta neurona también va a sacar un valor entre 0 y 1. ¿Por qué van a sacar un valor entre 0 y 1? Porque es la salida de la función de activación, que es lo que reciben acá. Por eso es que se crea como una relación entre ellas. Por eso es que la elección de la función de activación pues es importante, ¿sí? No sé si ya quedó un poco más claro acá lo de que es la función de activación. Sí, señor. Listo. Bueno, aquí yo ya expliqué, bueno, lo de procesamiento. Entonces, para que las redes neuronales puedan procesar correctamente los datos, debemos asegurarnos que sus entradas estén dentro de los rangos de la función de activación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una función sigmoide, ¿cierto? Entonces ya saben pues que la función sigmoide es algo así, ¿verdad que el punto 5 siempre está en la mitad? Es algo así, bueno, exageran, no, así más. Es algo así, bueno, A de 1 tiene una caída suave, pasa acá, y así, listo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esto sea, yo qué sé, menos 1 y 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo todos los datos los tengo por acá, ¿qué va a pasar con la entrada? Yo todos los datos están acá. Todos los datos son, digamos, entre 2 y 20. ¿Qué pasa con la función de activación? ¿Qué va a pasar con esa entrada? Si siempre están entre 2 y 20. Pues que siempre va a tender a uno. Siempre va a tender a 1. Entonces la red neuronal no va a ser capaz de diferenciar los datos. Es decir, hagan de cuenta como si a usted le pidieran diferenciar colores. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene en RGB 255, 250 y luego 25400. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestro ojo con esos datos? Eso es un rojo súper potente y un rojo un poquitico menos potente. ¿Usted notaría la diferencia? No. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esto, ¿cierto? Nuestro sistema no es capaz de detectar la diferencia. ¿Por qué? Porque pues realmente podríamos tener que un valor es 0.999999 y el otro es 0.999998. Entonces, ¿qué pasa? Pues la red neuronal no es capaz de diferenciar eso. Por eso es importante colocar los datos en un área que la red neuronal sea capaz de diferenciar, porque ella es capaz de diferenciar un dato aquí y un dato acá, porque la salida de la función de activación cambia. ¿Vienen a decir algo? Profe, pero venga, pero entonces usted dice, bueno, según ese punto dice que para que las redes neuronales puedan procesar correctamente, los datos deben estar entre los rangos de la función de activación. Entonces yo le coloco, por ejemplo, o bueno, hay un ejemplo, o se me ocurre un ejemplo más bien, por ejemplo, un dato de temperatura, yo qué sé, 32 grados. Y no sé, voy a hacer una red neuronal que me prediga, no sé, algo del clima. Entonces, 32 grados hoy, 30 grados mañana, 33 grados pasado mañana y 28 grados los 4 días siguientes. Entonces, ¿cómo convierto esa serie? O sea, ¿cómo para mí va a ser el rango si lo que va a ser entre menos uno y uno? ¿Cómo hago para convertir esos 30 grados en un -1 o en un 0 o en un 1? O sea, ¿cómo va a ser como mi criterio? Porque pues para mí todavía me sigue como la duda es en la transformación de esos datos. O por Supongamos, ejemplo una edad. listo. Yo tengo, por ejemplo, datos de temperatura entre menos 5 y 40 grados, supongamos. ¿Sí? Y supongamos que usted tiene un conjunto de datos acá. ¿Sí? Muchos datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que la red neuronal no es capaz de diferenciarlos. Porque, pues, digamos que en un pequeño segmento van a haber diferencias, pero de aquí todo va a ser 1 y de aquí todo va a ser 0 para la función sigmoide. Entonces, ¿qué hacemos? Comprimimos eso. ¿Cómo lo comprimimos? Básicamente, la idea es conservar la misma distribución de datos, pero para la red neuronal, realmente menos 5, por ejemplo, variaría a menos 1 y 40 valdría 1. Y la idea es que los datos estén aquí, por decirlo, comprimidos. Haga de O cuenta sea, normalizados. ¿Sí? eso es lo que me hace la función gaussiana que usted me explicó ayer. Él Sí. los trata de colocar ahí. Ujú. Sí, y conservando de que para el modelo 1 es 40, pongamos, y menos 1 es menos 5. La idea es tratar de conservar eso. De que los extremos sean los extremos que tienen los datos y lo que esté en la mitad esté correspondiente. Es decir, que si ustedes hace ese escalado, es decir, le aplica la función inversa, usted debería de poder obtener los datos originales. No sé si así ya queda un poco mejor. Pues bueno, no.
Sí, digamos que sí, pero todavía me queda la duda es en cómo opera, ¿no? En cómo opera, no, en decir, por ejemplo, ahí colocamos entre -5 y 40. Ujú. Entonces, si le digo una de 30 grados, entonces, ¿cuál sería? ¿Uno? Una de 30 Por- grados, dado la equivalencia que tiene eso, sería por ahí un valor entre punto .7 o punto .8 No, o o sea, punto es que .9. no los valores van a ser solamente 0 o 1, sino también en decimales. Entonces, por ejemplo, digamos lo que si es 30 y 35 grados, entonces puede ser que sea 0,882, Ujú. ¿sí? Porque los Ah, valores ya, van a estar entre -1 y 1, no solamente son -1 y 1. Ujú. ¿Listo? ya, listo, listo, gracias. Listo, sí. Efectivamente. Sí, la idea es moverlo, o sea, mover estos datos, cambiarles de escala. Eso es una normalización. Entonces, la normalización más sencilla es dividirlo por el máximo, ¿cierto? Es dividirlo por el máximo. Y pues este daría uno y bueno, y así darían equitativamente. El problema es que a veces los datos están tirados hacia un lado. Por eso es que lo que les mostré ayer en en esas cuatro gráficas, la idea es que los datos queden equitativamente espaciados entre -1 y 1. O sea, uno puede quitarle la media y luego puede hacerle la escalación. Eso es la escalación pues que se hace con la función gaussiana. Básicamente es quitarle la media y los extremos ponerlos entre -1 y 1. Aunque hay un tratamiento adicional, es que si hay datos que son outliers, es decir, un dato que es outlier es algo así. Por ejemplo, usted aquí tiene un conjunto de datos, supongamos, y usted tiene un dato por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Meter este dato como uno, pues me hace perder espacio. Entonces, ¿yo qué hago? Dado pues que tengo la flexibilidad que la función, digamos, tiene unos rangos un poquitico más allá de uno y -1, yo le digo, estos datos corrámoslos hacia acá, que queden correctamente espaciados y este dato equitativamente lo muevo un poco hacia acá. Y aún así la función, a pesar de que este dato es prácticamente uno, es capaz de diferenciarlos. O sea, tengo mis datos acá que están entre 1 y 0, ¿cierto? Pues la función tiene este comportamiento. Ahora, ¿qué pasa? Puedo clasificar la mayoría de datos. Este que es un outlier. Un outlier es un dato que está lejos, por ejemplo. Usted tiene, por ejemplo, un grupo de personas, que es un outlier. O sea, usted reúne 20, digamos, 1 millón de personas, ¿sí? Y usted mira las edades. Y las edades pues están entre 0 y 60, ¿cierto? Pero hay como 5 personas que tienen 85 y hay una persona que tiene 113. ¿Qué pasa? Estos datos son outliers. ¿Por qué outliers? Son datos que están lejos de cómo se distribuyen los datos. Eso es muy importante para digamos, porque yo no puedo asumir que el 113, si yo quiero esta distribución de edades, dejarlo entre -1 y 1, pues yo preferiría que esta mayoría de datos queden bien distribuidos entre 1 y -1. Perdón, entre -1 y 1, ¿cierto? Queden distribuidos entre -1 y 1. Para poderlos, para que la red neuronal los pueda entender. Estos son outliers, o sea, datos atípicos. Entonces, pues yo estos pues preferiría colocarlos un poco más lejos. Por ejemplo, este que sea 2.5, este que sea 4.5. ¿Sí? Porque es que son datos muy lejanos. La idea de ese modo gaussiano es que se puedan diferenciar la mayor parte de los datos. Y realmente esto se considera en el ruido. Esta persona de 113 años para el dataset es un ruido. ¿Por qué es un ruido? Porque, porque la mayoría de datos, o sea, realmente los datos que tienen significancia para el problema están entre 0 y 60. ¿Sí? Están entre 0 y 60. Si yo ya tengo datos muy lejanos y son muy poquitos, pues realmente no, este sistema permite que no le agreguen ruido a la red neuronal. O sea, que sean capaces de trabajar con ellos, pero que eso no me afecte el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo realmente va a estar determinado por esta mayoría de personas. ¿Sí? No sé si así queda un poco más claro. Para ustedes. Sí, sí, profe, sí. Pues para mí sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Entonces se busca que estén apropiadamente distribuidos para la función de activación. Se busca garantizar que diferentes valores de entrada sean reconocidos por la red neuronal. Y ese es el objetivo. ¿Cómo reconoce la red neuronal los datos? Pues tiene que ver, es que den valores diferentes en la función de activación. Por eso es que tratamos de meterlos entre -1 y 1. Y por eso los pesos aleatorios no los colocamos mayores que 1 ni menores que -1, con la idea de que no se nos vayan a ir. Por ejemplo, yo les dije, no, es que los pesos, muchachos, yo los inicio entre -1
y 1. O sea, van a estar aquí. ¿Cuál es el objetivo? Pues precisamente para que queden metidos aquí. ¿Sí? Yo busco que esa sumatoria a la larga me den valores que la función de activación pueda reconocer. Excluir valores únicos, ¿cierto? Ya que estos no presentan patrones. Un ID no representa un patrón, no tiene significado, es algo que se colocó arbitrariamente en la base de datos. Y para el manejo de datos vamos a utilizar dos librerías, sklearn, que lo vimos ayer muy brevemente, y pandas. Pandas porque pandas facilitan mucho la vida. Entonces, vamos a iniciar el preprocesamiento. Entonces, para eso, voy a ir a un dataset en Kaggle. Un momento, les explico. A ver si puedo despegar esto. Ya la despegué. Muy bien, entonces vamos a Kaggle, kaggle.com. Ya alguien me escribió un correo sobre eso. Lo vi ahorita. Entonces, lo que voy a hacer es contestarlo ahora. Bueno, entonces vamos a utilizar este del Titanic, ¿sí? Entonces, en esta página pues se manejan competencias de Machine Learning. ¿Cómo así? Lo que pasa es que ellos dan datos y ellos le dicen a usted que si usted es capaz de tener una, miren, yo en Competition, que si usted es capaz de tener una técnica de Machine Learning, cualquiera, que pueda predecir bien los datos, ¿sí? Entonces, pues hay premios y todo el cuento. Entonces, ¿qué pasa? Este es del Titanic. Tiene, bueno, entonces este del Titanic, básicamente ya nos hicieron un favor, es dividir los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. En los datos de entrenamiento, ya les voy a indicar, vamos a tener dos datos para las redes neuronales. Datos de entrenamiento, que es alrededor del 80% de los datos. Y esos datos los vamos a utilizar para entrenar la red. Y el 20% vamos a utilizarlos para probar la precisión. Es decir, nosotros no probamos precisión con los datos de entrenamiento. Nosotros podemos dibujar las curvas de error del entrenamiento, ¿cierto? Eso se llama función de costo. Si ustedes buscan en autores, esa curva que yo hice con el error, eso se llama función de costo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo este 80% y a este le saco la función de costo. Es qué tanto es el error de entrenamiento y cuántas iteraciones me lleva llegar a ese error mínimo. Y este 20% yo a la precisión. ¿Por qué lo doy con este 20%? Porque estos son datos externos al entrenamiento. Aquí ya nos hicieron el favor y los dividieron. Lo que pasa es que pues también tenemos que hacer ese proceso de dividir los datos. Eso lo haremos ahora. Entonces vamos a primero con este Titanic. Entonces tenemos esto. Entonces pues uno primero mira. Entonces, bueno, overview. Entonces, ¿qué nos dice este dato de entrenamiento? Bueno, básicamente... esta es una legendaria competencia del Titanic de Machine Learning. La mejor. El primer challenge reto es, bueno, tú debes profundizar dentro de competencias de ML y familiarizarte con las competencias de esta plataforma. O sea, es una plataforma de competencia para Machine Learning. ¿Sí? Por eso es que tiene tan buenos datasets. Entonces, bueno, usted puede aquí esto. Entonces, ¿qué pasa? En el... How to get started with Kaggle's Titanic Machine Learning Competition. Entonces, ¿qué pasa? Pues un poco de la historia del Titanic. Me imagino que ustedes conocen la historia del Titanic por la película, me imagino. O no, o nunca se la vieron, la película, la del 97. Sí, ya me la vi. Sí, ¿saben cuánto dura esa película en versión extendida? ¿Cuánto le ponen? No, pues si la normal duraba como 3 horas, no sé cómo era la extendida. ¿5 horas? No, Eterno. 8 horas y 15 minutos dura la extendida. Pueden buscarla. Dura 8 horas. Bueno, entonces, en fin. Resulta pues que ese barco era considerado pues que no se podía hundir, ¿cierto? Era inundible. Era inundible. Entonces, bueno, resulta que pues el capitán tomó malas decisiones para llegar más... Era una ruta desde un puerto británico, no recuerdo el nombre, hasta Nueva York. Y el capitán tomó una mala decisión, es irse más al norte, porque pues la idea cuando usted está como la tierra, las rutas, por ejemplo usted mira las rutas aéreas en el norte, dado que la tierra pues tiene una curvatura. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ir desde, digamos que este es América y este es Europa, entonces usted ir así es una ruta muy larga, ¿sí? Es una ruta que toma muy larga. Si va, por ejemplo, directo, derecho, entonces es mejor hacer esta curva.
como dado la curvatura de la Tierra, realmente usted se ahorra alrededor de un 25% del trayecto, haciéndolo así. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que los aviones tienen ese tipo de ruta, no van en línea recta, sino que van como en curva. Entonces, pues eso es para ahorrar kilómetros. Realmente ya en largas distancias eso se ahorra muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El capitán no podía pasar desierto paralelo porque pues en esa zona habían hielos. Pero ¿qué hizo el capitán? Con el ánimo de ganar tiempo, fue una ruta más al norte de lo normal y resulta pues que esa era una zona de témpanos y pues pasó lo que tenía que pasar. Entonces realmente el culpa del hundimiento del Titanic fue un par de decisiones que tomó el capitán, bueno, entre otras cosas, que también fallaron unos sistemas de navegación que hicieron que el barco estuviera ciego. O sea, para completar, el barco estaba en una zona de témpanos y estaba ciego. Entonces, bien, en fin. Resulta que murieron, habían 2.224 pasajeros y murieron 1.502, ¿sí? Entonces, la idea es, a partir de la data de los pasajeros, predecir, si el modelo es capaz de predecir quién vive y quién muere, ¿sí? Supuestamente. Resulta que en este problema sí hay patrones. ¿Por qué creen que en este problema sí hay patrones? De que alguien puede tener más oportunidad de sobrevivir que otra persona dentro de ese barco. ¿Por qué creen eso? De acuerdo a si vieron la película o bueno, o conocen la historia. ¿Por qué creen eso? Me imagino que una edad tiene que ser un factor muy, muy relevante. Sí, la edad es un factor relevante. ¿Qué otro factor relevante hay? A ver, estamos... ¿qué decían en la edad es un factor El relevante? género, ¿Cómo? el género, niños, mujeres, El género. adultos, ancianos. La edad nos Que dice... sepa nadar. Eso no lo decía. No, Que pues sea eso no más se sabe. inteligente que Leonardo Ah, DiCaprio, porque Realmente hay tres grandes factores, ya que este dataset ya lo estuvimos molestando un poco, y hay tres grandes factores. Lo primero es el género, naturalmente, porque acuérdense, mujeres y niños, en los barcos salvavidas, ¿quiénes estuvieron primero? Mujeres y niños, ¿no se acuerdan? ah, sí. Mujeres y niños primero, ¿sí? Segundo, la clase social. Resulta que indistintamente del género, ¿cierto? Indistintamente del género, nosotros podíamos tener el hecho de que el género, perdón, de que la clase que tenía, pues se subían primero las personas adineradas. O sea, recuerden, en el barco habían tres clases: primera clase, segunda clase y tercera clase. Y pues tenían prioridad los de primera clase. Pues ustedes saben, pues estamos a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, pues es eso. Y lo otro, la ubicación de la persona dentro, porque habían zonas que se inundaron primero y las personas no alcanzaron a escapar. Sencillamente el agua empezó en cierta zona. Cuando se empezó a inundar el barco, pues hubieron ciertas personas que no pudieron escapar, indistintamente de la clase. También dependía de la zona del barco donde estaba hospedada la persona. Entonces, habían varias cosas, ¿sí? Pero resulta que sí, de acuerdo a los datos, sí puede predecir quién vive y quién muere. O sea, eso es lo chistoso de este dataset. Entonces, bueno, esto es una competencia realmente. Pero bueno, nosotros no vamos a competir. Nosotros vamos a utilizar nuestras técnicas rudimentarias. Entonces, aquí hay una descripción del dataset. Como les dije, hay dos: training set y test set. ¿Listo? Bueno, y aquí están los datos. Sobrevivió. 0 no, 1 sí. En la clase, primera clase, segunda clase o tercera clase. El sexo, bueno, años, el número de años. El número de siblings es, bueno, esposas, sibling es hermanos. Hermanos y esposas a bordo del Titanic. El número de familiares, o sea, que no sean esposas ni siblings, son siblings, hermanos, perdón, siblings son hermanos. De hermanos o esposas a lo largo del Titanic. El número de padres o hijos dentro del Titanic. Realmente estos son familiares de primer orden y estos son, pero la esposa creo que es, ¿son esposas? Pero yo miro, a ver, no le estoy... Sí, esposas. Entonces, bueno, así lo manejaban. Entonces, el número, siblings son hermanos y esposas. Parents son padres y children pues son hijos. Luego, el número del ticket. Fire es, a ver, antes
de Fire es la tarifa que pagó. Aunque la tarifa será importante. ¿Ustedes qué dicen sobre la tarifa que pagó la persona? ¿Tendrá realmente alguna relevancia? ¿Ustedes qué piensan? Pues no, porque la clase ya me la está diciendo. Ya me está diciendo la clase, ¿cierto? Entonces, ahí no va mirando y como que, bueno, lo que pagaste por el ticket, pues si tú estás en primera clase y yo estoy en primera clase, pues debemos haber pagado lo mismo. Digamos que de pronto hayan habido dentro de la primera clase, de pronto habitaciones de lujo y habitaciones normalitas. De pronto alguien que pagó una habitación de lujo, pero la habitación de lujo me la dice también esta otra variable, me la dice el número de la cabina de pronto, ¿sí? ¿De qué cabina estaba? Él pues hay unas cabinas más lujosas que otras. Bien, y el puerto de embarcación. Lo hizo en Cherbourg, en Queenstown o en Southampton. Esas son, bueno, ese es Q, de pronto eso tiene alguna importancia, hay que verlo. Y bueno, entonces, aquí está. El año es fraccional si es menor que 1. Y la edad es estimada en forma de XX.5. ¿Qué quiere decir? Básicamente vamos a utilizar dos cifras decimales y vamos a utilizar .5 si es que dos cifras decimales, o sea que va desde 00 hasta 99. Y .5 es, por ejemplo, si tenía pues 10.5 años, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, sibling es brother, sister, stepbrother, sister, como les dije, los siblings son los hermanos. Esposo, husband and wife. Entonces, mistress and fiancés son ignorados. Es decir, que si usted lleva a su amante, mentiras, que si usted tenía una novia, novio o bueno, remojo o lo que ustedes llamen ahora, entonces pues eso es ignorado. ¿Listo? El parch, bueno, entonces parent, que es madre o padre. El hijo, pues hija, hijo, esto es hijastro o hijastra. Y bueno, y algunos niños viajaban solos con una nana. ¿Sí? Digamos que pues esos casos son cero. Entonces aquí tenemos los datasets. Entonces, bueno, entonces vamos, esto es para, entonces tenemos el text y tenemos el train. Entonces vamos aquí a datasets. Entonces aquí hay información muy interesante. ¿Dónde es que está? Bueno, este es el data. Algunos datas traen la descripción de los datos. Este es el text, ¿cierto? Bueno, y lo podemos descargar. Bueno, ahí agree. Uy, ok. Bueno, extraño, pero esto solía traer la distribución de los datos. Y es bastante útil. Vamos a ver el text CSV. Aquí trae para descargarlo. Entonces vamos a hacer eso. Pues, ¿qué más podemos hacer? Entonces, vamos al Google Colab. Y lo primero que tenemos que hacer es guardar esos datos. ¿Sí? Voy a crear uno nuevo. Y lo voy a llamar Titanic. Vamos a pensar en esa pobre gente del Titanic, muchachos. Entonces, Titanic. Bien. Entonces, bueno. Aquí voy a hacer la importación de las librerías. Entonces voy a hacer la descarga de datos acá. Entonces aquí, descarga de datos. Es mejor descargar los datos. Porque como les digo, Google Colab los borra después. Entonces vamos a ver si la URL es válida. Bueno, parece que sí. Vamos a ver si esto sirve. Vamos a darnos cuenta. Si no, pues los descargo, a mi pesar. Vamos a ver si los descargo. A ver si lo descargó. Entonces aquí los... No. Voy a tener que usar el redireccionamiento del navegador. No los descargo. Entonces... borro. Ok, vamos a ver cómo los podemos descargar directamente. Hay algunas páginas que no dejan. Entonces ahí, ni modo. Venga, yo miro de pronto abriendo una nueva pestaña. Voy a hacerle clic acá. Ya me está exigiendo... Ya me está exigiendo cuenta. Creo que yo tenía una acá. Sí, yo tenía. Bueno, ya saben que les toca registrarse en acá. Bueno. Tengo que volver a buscarlo del Titanic. No importa. Listo. Aprendiendo del desastre. Bien, entonces aquí están los datos. Y bueno, aquí están. Cosas que me interesan. Miren. Esto sí ya me interesa. Entonces, por ejemplo, tenemos los datos de entrenamiento. Entonces hay cosas que estos gráficos nos ayudan a entender. Por ejemplo, ¿cómo está la distribución de los datos? Passenger ID.
Desde 1 hasta 891. Entonces, bueno, aquí hizo la distribución. Número que sobrevivieron. En este dataset no sobrevivieron 549 y sobrevivieron 342. Luego tenemos la clase. Tenemos 216 personas en clase 1. Tenemos 184 en clase 2 y la gran mayoría en clase 3. O sea, eso nos ayuda a entender cómo son los datos. Aquí vienen pues los valores únicos. Bien, esto es un detalle. Bueno, esto ya nos dice columna por columna. Passenger ID. Entonces nos ayuda a entender cómo son los datos. Cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos. Eso es súper importante para entender un poco. Bueno, la clase, esto es quién sobrevivió. La mayoría murió, según esto. La mayoría están muertos. Bueno, todos están muertos ya. Bueno, esto es la clase. La mayoría eran clase 3. Tenemos el nombre. El nombre me dice 891 valores únicos. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre me dice eso? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo imagino que no hay dos personas que llaman completamente igual. Exactamente, sí. Entonces, ¿eso tendrá alguna importancia? No. 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 Sí, realmente el nombre, entonces porque usted se llamaba Carlos, entonces usted va a sobrevivir, versus otra persona que tenga la misma edad y todos los datos, que llame Julián, va a morir porque llame Julián. Eso no tiene sentido, ¿sí? No creo que en la película se hayan puesto a decir, no, súbanse todos los Carlos aquí primero. Bien, entonces, en hombres y mujeres, y eso también tiene que ver con la tasa de muerte. Hombres, 65%, mujeres, 35%. Eso tendrá que ver algo que que usted en ese barco usted haya sido hombre o haya sido mujer con la probabilidad de que sobreviva. ¿Usted qué piensa? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? O sea, yo soy hombre, entonces tengo menos ¿Tiene que probabilidad. ver? Sí, tiene que ver. Porque recuerden que en los barcos salvavidas, el barco no tenía suficientes para todos. Por eso de que no se podía hundir. Entonces, ¿para qué barcos salvavidas? Pero colocamos unos barcos salvavidas para que las autoridades portuarias no digan nada. Entonces, es eso. De hecho, a partir del desastre del Titanic, se volvió obligatoria en todo el mundo que los barcos tenían que tener los suficientes botes salvavidas para todos. Y de hecho debe haber una cantidad adicional, creo que hay un porcentaje. Eso ya se volvió obligatorio, o sea, todo barco de pasajeros, crucero, lo que sea, tiene los suficientes barcos salvavidas para todas las personas, más un pequeño rango de error. Bien, la edad. ¿Qué podemos decir sobre la edad? Miren acá, ¿qué podemos decir sobre la edad? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creo que sí, porque pues esa me definía si era un niño o, bueno, no sé. No, sí, tiene mucho que ver, porque Claro, miren, pues sería mucho más importante salvar a un niño que a un anciano que, digámoslo así, mal dicho, ya está a punto de morirse. Es verdad. Ya lo mató. Su algoritmo lo mató. Qué cruel eres, Manuel. Todos somos seres vivos. Pero realmente este algoritmo que ustedes dicen también hace parte de la ética médica. Por ejemplo, ustedes no sé si escucharon en Italia que priorizaban a principios del año pasado priorizaban las UCIs para las personas jóvenes. No sé si escucharon eso. Sí, eso salió en las noticias. Sí. Entonces, vea, aquí hay varias cosas que lo bueno de este Kaggle es que él ya me hace cierto análisis de los datos. De todo yo les voy a mostrar cómo uno más o menos se puede dar cuenta con la librería de Panda sobre estas cosas. Y él me dice, vea, tengo 714 datos válidos, tengo 177 datos nulos, 177. Entonces, si usted conoce la distribución de la edad, ¿qué sería bueno hacer con esto? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían con eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Agruparlos en rangos? No. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Yo tengo 177 datos que tienen nulos, o sea, missing, faltantes. Es una proporción importante. Si usted conoce cómo es la distribución de la edad, ¿usted qué podría hacer con esas 177 personas que tienen datos nulos? ¿Ustedes qué creen que se podría hacer? No, pues ahí lo que tocaría caer es un promedio. Una mediana, más bien. Es que el promedio es engañoso. ¿Ustedes no recuerdan a cierta ministra de Educación en la época de Santos? Donde el promedio de los salarios de los profesores era como 5 millones. ¿No escucharon eso? No. Ah, sí, que hubo una polémica. No. Sí. Por ejemplo, usted tiene 1 millón de personas ganando el salario mínimo. Y tiene una persona ganando 10 millones de pesos.
Supongamos que el salario mínimo, pongámoslo en 1.000.000, para hacer unas cuentas sencillas. Entonces, ella que hizo 1.000.000 más 10 millones, dividido 2. Entonces, el salario promedio es de 5 millones, es de 4.500.000, de 5.500.000, eso es irreal. Entonces, mejor una medida como la mediana que considera la distribución de los datos, ¿sí? Entonces, bueno, yo diría que yo podría reemplazar, bueno, por la media, yo podría reemplazarlo por mean es diferente de average, esto es mediana, ¿listo? O sea, estadísticamente, la edad promedio del Titanic, o sea, la mayor parte de la gente en el Titanic tenía 29.7 años. Entonces, ¿yo qué quería hacer? Quería hacer con esos 177 valores para no desecharlos. ¿Qué quería hacer con eso? No, pues como se ha hecho, colocarle la mediana, pues el Colocar. 29.7. Con el 29.7. Mire que la distribución estándar, ¿qué me dice? Las personas están 29 menos 14, la mayoría de personas en ese barco estaba entre, bueno, 29 menos 14, entre 15 años y 29 más 14, que sería 45. O sea, entre 20, no, 40, estoy siendo mentiroso, entre 15 y 43 años, más o menos. O sea que la mayoría de gente está entre 15 y 43 años. O sea que más o menos está ahí la cosa. Esto lo dice la desviación estándar de los datos. Y bueno, aquí está lo mínimo. Miren, la persona más vieja tenía 80 años. De hecho, pues, que el capitán tenía como 77, 78 más o menos. Bueno, número de siblings y esposas. Miren que aquí no hay datos nulos, es muy bueno. Entonces, tenemos la mayoría. ¿Qué pasa con la mayoría? ¿Qué nos dice ahí la mayoría, muchachos? Miren ese conteo. ¿Qué nos dice la mayoría? La mayoría, ¿cómo iba? Estos siblings son hermanos y esposas, esposos, pues. Puede ser esposo o esposa. ¿Qué nos dice esta data sobre eso? Que casi todos iban con sus esposas, ¿no? O esposos. No, miren la mayoría dónde está. Entre 0 y 0.80, obviamente eso es 0. La mayoría iba solito. Eso es sospechoso, ¿no? ¿No les parece sospechoso? Bueno, eso es sospechoso. Sí, eso es bastante sospechoso. Entonces, no, la mayoría iban solo. Y pues supuestamente en un crucero, como el Titanic, ¿a qué va a ir a hacer un crucero? ¿Ustedes qué piensan uno va a hacer un crucero? Pues a divertirse, a disfrutar. ¿Qué más? Exactamente, pero yo no creo que uno vaya a ir a trabajar a un crucero. Bueno, pagando por él. Bueno, estos son los tickets. Bueno, estos son, básicamente, el parche que era, y lo olvidé, ¿oís? El parche era, no recuerdo el parche. Similaridad de primer orden. Ya le Padres. sí, los padres y los hijos. Parents, children. Y miren cómo iba la mayoría. Hijos. Exactamente, de hecho había muchos niños solos, ¿sabían? Bueno, el ticket, porque el ticket nos dice que tiene 681 valores únicos. ¿Por qué nos dice eso? Pues que la mayoría paga una tarifa fija. Sí. ¿Y por qué hay menos tickets que personas? ¿Por qué piensan eso? No sé, con un ticket entraban 2 personas o qué. Sí, usted deme un ticket para 2. Usted puede hacer eso. Sí, un ticket para 2. Bien, el fare es donde el fare, yo tengo memoria de La tarifa. La tarifa, eso, gracias. Pues la gran mayoría, pues esto es equivalente a es equivalente pues a lo que usted pagó por el tiquete. Un tiquete de primera clase pues va a valer más que uno de segunda y uno de tercera, naturalmente. Bueno, y ahí tenemos los datos del Titanic. Entonces, bueno, ya llegó la hora de la verdad. Entonces, puedo usar puedo usar el API de Kaggle para descargar este dataset. Vamos a ver si Creo que ya le da creo que ya le da la dirección ahí, como se lo vio. Sí, creo que me da la dirección. Igual voy a probar. Esperen, muevo esta cosa. Esta cosa siempre me incomoda mucho. Eso, venga para acá. Eso.
Entonces, bueno, vamos a ver si con los datos, vamos a ver si esto tiene instalado el Keyboard. Vamos a ver. No tiene el Keyboard. Me tocaría mirar cómo se instala vamos a ver qué dice, si puedo. No, profe, como se intentó con la dirección antes de loguearse, de pronto no le estaba dando la URL correcta. Sí. Ahorita como ya se logueó, También. sí le puede dar. Sí. No, es que me va a requerir autenticación. Para hacer un wget con eso, tendría que enviarle la cookie. Entonces, me tocaría revisar en el inspector cuál es el código de la cookie. Más bien, podemos hacer esto. Miren, uno puede instalar librerías, ¿cierto? Uno puede instalar librerías dentro de esto. Naturalmente, pues tengo que darle import Keyboard, ¿cierto? Bueno, yo puedo instalar Keyboard. Vamos a ver si lo dice. Vamos a ver. Aquí me dice que la instale, ¿cierto? Yo la puedo instalar así. Y vamos a ver. Pistol Keyboard. Command not found. Bueno. Credenciales. Bueno, aquí está con las credenciales y todo. Oh, eso es con credenciales. No, más bien lo descargo. A mí lo descargo, muchachos, porque se complica demasiado. Entonces, ¿qué toca hacer? Vamos a descargarlo más bien acá, porque si no, lastimosamente me toca mandarle las credenciales a eso. Entonces, bueno, tengo los datos de TEDS, entonces vamos a descargarlos acá. Bueno, tengo el TEDS y tengo el train, el dato de entrenamiento y los datos de esto. Entonces, los datos de entrenamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subirlos acá, pero pues están advertidos que eso se borra. Entonces, vamos aquí en las descargas y voy a meter estos dos. Bueno, entonces los voy a subir. Bueno, ahí están. Ajá. Entonces, bueno, esos datos son... Qué lástima. Pero bueno. Entonces, vamos a hacer... dos importaciones. ¿Cierto? Vamos a importar esta librería. ¿Cierto? Se llama import pandas. Momento, ¿cómo hago? Momento, Keyboard from Python. Vamos a ver. Keyboard from Python. Voy a intentarlo por última vez. Vamos a ver cómo se puede importar. De tomo, aquí está. Hello Python. Boolean. No, esto es una. Esto es un tutorial de Python. Ve, qué interesante. Ve, yo no había pillado eso, que esto tiene un tutorial de Python. Creo que esto hasta les serviría de pronto a ustedes. Vea pues. Pero vamos a ver si puedo descargar los datasets. Venga, aquí haré un ejemplo cómo los puedo descargar. Programming no. Bueno, ya, dejemos así. No va a perder tiempo. Bueno, ya metí los datasets acá. Entonces, vamos a hacer con el pandas, ¿cierto? Entonces, los datos de entrenamiento, ¿cierto? Tenemos los datos de entrenamiento. Entonces voy a usar en inglés. En una hora. Entonces, pd, ¿cierto? react.csv, ¿cierto? Y voy a poner train.csv. Y los datos de test es igual pd.react-csv test.csv. ¿Listo? Voy a importarlos. Entonces, bueno, aquí los importo. Y listo, ahí ya los cargué. Y miren una principal ventaja de estos, string.head. Miren las cosas que tiene de interesante esto. El head me muestra los primeros 4 datos. Y miren, el pandas, a diferencia del NumPy, el NumPy solo acepta numéricos. El panda acepta numéricos, acepta de cualquier estilo. Entonces, miren esto. Por ejemplo, el passenger ID, sobrevivió o no sobrevivió. El P-Class, bueno, y ese de allí. Y pues también podemos ver, por ejemplo, los de entrenamiento, pero los de prueba, days.head. Entonces, esto, lo interesante es que nos permite trabajar directamente con esto. Miren, bueno, hay muchas cabinas nulas. Entonces, hay varias... No, estamos viendo los mismos, profe, creo. ¿Cómo? Estamos viendo los mismos datos. No, miren.
Trainhead y Test. Ah, sí, qué pena. Sí, sí. Sí, ahí cambia un poquito. Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer con este, ¿cierto? Hay varias cosas. Entonces, bien. ¿Qué es lo primero que creen que hay que hacer con estos datos? ¿Qué es lo primero que creen que hay que hacer? Voy a compartirles mientras ustedes piensan. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer con eso? Pues yo creería que hay que sacar las columnas que son relevantes para el problema. Definirlas, pues. Exactamente. Sí, exactamente. Aquí les voy a enviar el collab para que me puedan seguir. Entonces, un momento abro el chat. Abro el chat aquí. Listo. Entonces, bueno, sí, claro, efectivamente. Entonces, lo primero que yo debería de hacer es esto. Digamos que lo bacano de esta librería Pandas es que me permite, pues, cargar los datos directamente con, miren, estos datos tienen los nombres y todo eso. Y puede manejar cualquier tipo de dato. NumPy tiene el problema de que solo es numérico. O sea, por eso es que yo ayer manejé numéricos, pero ya en este punto, pues, toca manejarlos. Que ya viene en string, ya viene en booleano, viene de todo. Okay. Entonces, esta librería Pandas es excelente para eso. Ahí, usted se encuentra con PyTorch, también es muy buena. Pero bueno, esta es la que yo más conozco. Entonces, bueno, tengo el hit, me permite como dar una mirada a los datos, me devuelve los primeros, ¿sí? Los primeros 5. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Yo debería tener efectivamente los datos que son válidos para mí, ¿cierto? Son los datos que son válidos para mí. Entonces, ¿yo qué debería de hacer? Entonces, yo debería de traer los datos que a mí me interesan. Entonces, voy a llamar esto train. Voy a empezar a cambiar los nombres de las variables train con los datos. Entonces, train data. Llamémosle train data. Y ese train data, pues va a ser básicamente los datos de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Train data. Entonces, tráigame únicamente los que a mí me interesan. Entonces, sería .log, ¿cierto? Esto es, tráigame los que son, los que a mí me interesan. Entonces, .log, perdón, esto va así. Entonces, tráigamelos a mí que me interesan. A mí los que me interesan son las siguientes columnas. Me interesa. ¿Ustedes qué dicen? Me interesa la siguiente, sería el P-Class, ¿cierto? ¿Qué hago con el Passenger ID? Passenger ID, ¿qué hago con eso? Nada, omite. Sí, omite. Listo, me interesa la clase Sexo. del ticket. Sexo, la edad. Sí, porque el ID, pues, ok, muy bonito, eso es de base de datos, pero eso no me sirve para nada. Muy bien, entonces P-Class, ¿el nombre tenga alguna relevancia? Que llame Kelly. No. Y además el nombre, ¿qué dato me mapea ya el nombre? ¿Qué dato me está diciendo lo que más me interesa del nombre? ¿Qué dato ya me lo está diciendo? El sexo. El sexo. Exactamente. Entonces saco el sexo. ¿Cierto? El sexo. ¿La edad será importante? También es importante. Sí. También tengo, si tiene esposos o esposas, ¿tendrá alguna importancia? ¿Ustedes qué piensan? Pues según el problema, no. Podría descartarlo, podría dejarlo. Y además, pues, uno mira la distribución de los datos, ¿cierto? Antes de tomar esa decisión. Y pues uno miremos el tema de los esposos y esposas. Y es que ahí pillamos algo raro. Pues la gran mayoría no tiene a nadie. Entonces, podríamos tomar la gente de forma individual. ¿O ustedes qué piensan? ¿No lo consideramos? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que es mejor tomarlo individual. Mejor tomarlos individual. El parch, si tienen padres o hijos en esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale? Pues, Yo creo que es igual que la otra, ¿no? Lo mismo. Sí, claro. Lo Que dijimos mismo. que si lo íbamos a tomar de manera individual, entonces ¿para qué el padre o los hermanos? O los hermanos. ¿Qué pasa con el número del ticket? ¿Qué piensan sobre eso? Tampoco. Tampoco. ¿Lo que pagó? No, eso va en la clase, ¿no? Eso va en la Bueno, clase. ¿Lo que pagó? Tampoco. igual, en la clase. ¿En la cabina en que está? Tampoco. Vamos a ver. Yo creería que sí, hoy. Porque no sé, creo que estaba más cerquita. Cabina. Busquemos cabina acá. Yo creería también que sí, ¿no? Tú hablabas de que dependiendo de la cabina ubicación, era la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Exactamente, sí, la cabina sí, porque es que lo que dice el compañero, dependiendo de donde esté ubicada la persona, es más probable de que muera pues, en el impacto.
Exactamente, sí, porque dependiendo de la ubicación cercanas a donde el iceberg impactó, vamos a ver la cabina, es que no estaba acá de razón. Entonces, vamos a ver cómo se comportan los datos de la cabina. Eso es lo que quería ver. Parch, ticket, fare, cabina. Miren el problema que tiene la cabina. Que no están identificados. La mayoría no están identificados. Hay unos que sí Te están. no sirve. Exactamente. ¿Tiene significado para el problema? Sí. ¿Hay manera de predecir la cabina? ¿Ustedes qué dicen? Lo que pasa es que hay muy poquitos datos para predecirlo. Ajá, exactamente. Y como este está relacionado con el tiquete, pero resulta que la primera clase estaba distribuida en varias partes del barco, ¿sí? Entonces, hay primera clase que se inundó primero que otra. Entonces, tomando en contexto de los datos es complicado. ¿Y qué decimos de pronto del puerto de embarque? ¿Tendrá algo que ver? ¿Ustedes qué piensan? No. De pronto, en el contexto del problema. De todos modos, miren acá, tenemos apenas dos nulos. Tenemos dos datos nulos. Pues lo que yo podría decir es que la mayoría se embarcó en S, en Southland. La otra se embarcó en C. No sé, estoy también como dudoso de este. Pero metámoslo. No, yo no creo. Es que yo también lo veo como complicado. ¿Ustedes qué piensan? Pero es que eso no me dice nada. Eso no me concluye nada, ese dato. Exactamente. Bueno, entonces quitémoslo. Entonces, Bueno, solamente... no sé. Bueno. No, está bien, está bien. Entonces, vamos a considerar estos tres datos. ¿Estamos bien, muchachos? Vamos a considerar esos tres datos. Bien. Esperen un momento. Aquí hay una cosita que... Select son columns en pandas. Creo que ahí no me funciona el lock. A ver, eso está. De nuevo recurro a esta barflow. Ah, ya. Es así. Es así. Listo. Perdón. Es que el lock me ayuda a localizar un dato. Listo. De esta manera. Entonces vamos a ver. Eso debería funcionar según esta barflow. Listo. Entonces yo ya seleccioné este. Entonces string data.hit. ¿Cierto? Entonces vamos a ejecutar eso. Bueno, y ahí nos quedaron los datos. Bien, vamos a hacer lo mismo con los datos de esto. Hay algo que me hace falta en estos datos de entrenamiento. Algo muy, muy importante es si sobrevivió o no. Sí. Sí, pero señor. voy a hacer una división de una vez. Train Data X vendría siendo las entradas. ¿Listo? Train Data X. Entonces, voy a sacar Train Data X y Train Data Y. ¿Cuál es mi objetivo con eso? Separar de una vez las entradas de las salidas. De la salida. De una vez voy a hacer eso. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Pues claro, me toca separarlos. Sobrevivió. Entonces el Y. ¿Cierto? Porque las entradas y las salidas se procesan de forma diferente. Bueno, bueno aquí me está... vamos a ver si colocando aquí de pronto una comita me funciona. Ahí está. Me imprime, bueno, me imprime ambos. Aquí está. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí estamos. Ahí están pues Train Data Head. Como a mí me gustan las cosas ordenadas, entonces voy a meter un machetazo. Entonces, bueno, ahí ya debería dar bien. Bueno, entonces, ahí está. ¿No? ¿Tampoco? Ay, chanfle. Bueno, eso no se puede arreglar entonces. Entonces, vamos, esperen a ver si doy un print. Si funciona. Me gustaría que quedaran ordenaditos. Print y voy a cerrar acá. Vamos a ver. Sí, ahí me los imprimió. Y voy a meter aquí, ahora sí, un salto de línea. Listo, ahí quedó. Entonces, estos son los datos. Este train data es la clase. Y este señor de acá vienen siendo los datos de entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Es que él les coloca una columna de numeración, ¿cierto? Es que Sí, no. Ya. Ignore eso. Lo que me interesa ya. es esto. Pandas le coloca como el ID, o sea, como para que usted visualmente pueda manejarlo. Pero digamos que eso se ignora. Y bueno, pasa lo mismo. Ignoren esta primera. Entonces, bueno, y ahí tenemos los tres. Entonces, bueno, ahí vienen varias cosas que uno debería de hacer con esto, ¿cierto? Entonces, lo primero es, pues vamos a analizar cuántos nulos,
cuántos nulos hay en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, hay una función en pandas que es obtener los únicos, o sea, los valores en pandas, ¿cierto? Es obtener los valores únicos. Empezamos. Bueno, voy a hacer lo mismo con los datos de TEDS para tenerlos allí fresquitos. Entonces voy a hacer lo mismo con los test data, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo con los TEDS para tener eso. Entonces, bueno, ya hicimos lo primero que era dividir estas cosas. Bueno, ustedes ya saben pues que los test son los mismos. A ver, eso se llamaban tests. Venga, yo veo una cosa. Los test data. El test hit. El test. ¡Ay! El test no tiene. ¡Ay, chanfle! El test no tiene. El test no tiene. Esperen, yo veo una cosa. El test no tiene los que sobrevivieron. ¡Wow! A ver, yo miro acá. Entonces, ¿uno cómo hace para contratar eso? Un momento. Entonces, tengo el tercer archivo. Vamos a ver. El tercer archivo. Miremos a ver qué tiene. Ve qué extraño. Yo pensé que los tenía. Vamos al test. El test. Bueno, el training set es usado. Y el test set. ¡Ah! Ya. Ok. Ok. Ok, no pasa nada. Bueno, sencillamente utilizamos los datos de entrada, porque pues ahí lo dice, ¿no? De que los datos de este test no tienen pues quién falleció y quién murió. Pues lamentablemente pues estos datos no nos sirven. ¿Listo? Pero entonces por ahora dejémoslo por fuera. Bueno, entonces voy a borrar train. Solamente voy a utilizar el train por esa razón. Y luego pues de ahí vamos a ir en dos grupos. Bueno, tengo esto hay que borrarlo. Y esto hay que ejecutar. Entonces, claro, no tiene survival. Ok. Eso es para otro tipo de modelos de predictivos. Pues. Bueno, ahí ya tenemos. Entonces no se preocupen, de estos voy a sacar los datos de prueba y los datos de entrenamiento. Bueno, entonces acá ya nos toca empezar a mirar, bueno, cuáles son los valores únicos, ¿cierto? De cada uno de ellos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hay un comando que se llama pd.unique, el pandas unique, ¿cierto? Y vamos a enviarle este string data. Vamos a ver qué nos dice. A ver. Ok. Entonces toca columna por columna. No pasa nada. Entonces, por ejemplo, tenemos pclass, ¿cierto? De pclass, los datos básicamente tienen 3, 2 y 1. No hay nulos. Y no hay nulos. Miremos el caso de este de acá, de la edad. El sexo, perdón. Y luego la edad. El sexo, bueno, tiene únicamente hombre y mujer. Y miremos el caso del otro, que es la edad, el age. Entonces, bien. Bueno, estos son los valores únicos. Miren, ¿hay nulos según esto? ¿Qué ven ahí ustedes? Sí, hay uno ahí. Hay un nulo. Bueno, entonces esta información a nosotros nos dice, bueno, sé que estos son los valores únicos de este, sé que estos son los valores únicos de este, no hay nulos, pero el age tiene nulos. Ya sabemos que el conteo de nulos, ¿cierto? Entonces, el conteo de nulos, pues tenemos que hacerlo, aunque ya no lo dio la información del dataset, ¿cierto? Entonces vamos a contar el número de nulos que tiene esta de acá. Entonces vamos a contar, perdón, esta no la quiero aquí, la quiero más abajito. Entonces vamos a contar el número de nulos. Entonces para contar el número de nulos, entonces básicamente vamos a ver train data age, ¿cierto? Y vamos a hacer .is na.sum. Entonces esto nos suma el número de nulos que hay en esa columna. En total, ¿cuántos nulos hay? Según ustedes ven.
Bastantes. 177, ¿cierto? Yo no Sí. puedo descartar eso, no puedo descartar tampoco la columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Yo con esa columna voy a hacer el siguiente tratamiento. Como yo sé que hay una información útil de la edad y la edad está distribuida, ¿cierto? Porque esa información me la dio el mismo dataset. Ya que es, digamos, por eso les pido que usen Kaggle, porque Kaggle les da información de los datos. En otro contexto, con otros datasets, toca hacer ese análisis que ya nos hace Pandas. Básicamente toca utilizar las librerías estadísticas de Python. No quería entrar en eso, entonces por eso pues, les recomendé Kaggle, porque Kaggle ya les hace el análisis. Entonces tenemos 177 nulos. Entonces, bueno, yo no puedo, muchachos, sencillamente decir, no, lo que voy a hacer yo es sencillamente borrar esa columna. Tampoco puedo borrar 177 datos solo por eso. Entonces, hay una forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero usted no nos hablaba de sacarle la mediana a esos datos nulos. Sí, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer lo siguiente. El train data X voy a hacer lo siguiente. Y lo voy a decir que todos los nulos, fill NA, me los llene con la mediana. Entonces yo voy a decirle eso. Perdón, es que df es train data. Entonces voy a decirle esto. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren lo que pasa ahora con el conteo de nulos. ¿Qué le dije ahí? Todos los nulos, cámbiamelos por qué. Aquí hay un error. Tengo que volverlo a cargar porque yo no puedo tomar la mediana de todo, solo la mediana de la columna. Ahí me equivoqué. Voy a volver a ejecutar todo. Bien. Ahí ya está mejor. Entonces, miren lo que va a pasar. Si nosotros ejecutamos acá, voy a poner acá, ¿cuánto es la mediana de eso? Tiene que darme 29.7, de acuerdo a lo que nos dijo el dataset, ¿cierto? Entonces, 29.7, aquí está. Entonces, todos los nulos me los va a reemplazar. Voy a suponer que la gente que no tengo información tiene la mediana de la edad, ¿sí? O sea, la edad que pues, en promedio debería tener la gente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo supongo que la gente que no tengo datos tiene la edad pues más ocurrente o sea, la edad que más probablemente tiene la gente dentro del dataset. No sé si queda claro eso, muchachos. La edad que más probablemente tiene la gente del dataset. Sí, pues sí. O sea, yo cambio esos 177 datos porque no los puedo borrar, ¿cierto? Yo esos datos no los puedo borrar porque pues me elimina mucha información. Entonces, más bien, reemplazo esa edad por la mediana. Entonces, yo hago esto. Entonces, todos los nulos, transformémoslos de esa manera. Y vamos a volver a analizar el número de NaN que tiene ahora ella. ¿Cierto? Entonces, miren. Perdón. Esto creo que toca hacerlo de esta manera. Toca igualarlo. Pensé que lo reemplazaba. Vamos a ver. Miren, ahora ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Bueno, de hecho aquí me pide que lo haga de esta manera, .log. Entonces, log, entonces, reempláceme todas las filas, 2 puntos, coma, esto. Listo, creo que me lo pides así. Listo, esto es cuestiones de compatibilidad para evitar ese mensaje de warning. Cosas de la librería. A ver. Me dice que mi sintaxis inválida. Creo que era así. Vamos a ver. Si no, ya lo dejo como estaba. Vamos a ver. Para evitar ese warning. Suerte con eso. Entonces, yo lo hice de esta manera. Listo. Porque es que él me pide para reemplazar, él lo pide, aquí saca un warning. Entonces, vamos a ver, .log, ya, es así, .log, 2 puntos significa todas las filas en la columna age, hágamelo de esa manera. Ok. No, dejémoslo como está. Él hiciste ahí con la documentación, profe. No, vamos a poner a molestar con un warning. Igual funciona. Sí, igual funciona.
ponerme a molestar yo por un guardia, sino que me molestan. Pero bueno, ya no pasa nada. Entonces, bien, ya reemplacé la edad por el promedio. Entonces, en última instancia, ¿qué toca hacer? Train data x punto drop NA, ¿cierto? Aunque este drop NA yo debo hacerlo ya con los datos. Yo no puedo hacer este drop NA, ¿cierto? En este punto. Yo tendría que hacerlo con los datos de entrenamiento, o sea, los drop NA, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con drop NA porque drop NA elimina filas. Entonces tendría que eliminar tanto en X como en Y. Este drop NA hay que hacerlo antes, ¿sí? Entonces, en orden de conservar eso, yo voy a dividir los datos después. ¿Listo? Voy a dividir los datos después para conservar eso, ¿cierto? Entonces voy a hacer todo esto con el train directamente. O sea, para conservar pues que en el orden que se deben de hacer, entonces voy a hacerlo directamente con los datos de entrenamiento. ¿Por qué? Para evitar ese problema que les voy a mostrar. Para darles bien el ejemplo, mejor dicho. Bueno, entonces aquí está. Bueno, aquí están los análisis que yo hago. Voy a hacerlo directamente con el train. ¿Listo? Bueno, esto lo puedo eliminar. Entonces vamos a correrlo. Y después divido los datos. Listo. No pasa gran cosa. Listo, aquí los divido. Entonces, antes de dividirlos, ¿cierto? Antes de dividirlos, entonces yo voy a hacer esto. Yo sé que no hay nulos, ¿cierto? Pero en caso que queden nulos, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Los datos de entrenamiento punto drop NA. ¿Listo? Ustedes van a hacer eso. ¿Qué hace drop NA? Elimina todas las filas que tengan ¿qué? Nulos. Entonces, bueno, eso se hace y listo. Si es Pero claro. no tengo que decir en qué columna está nulo, o él cómo hace para saber cuál nulo evalúa, en qué columna. En todas las columnas se evalúa. Si él encuentra, digamos, un nulo en alguna columna, elimina esa fila. O sea, elimina las filas que tengan nulos. Eso es una última limpieza. O sea, aquí este drop NA, ¿cierto? Este elimina las filas que tengan algún nulo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis datos no tengan nulos. Y aquí yo ya divido los datos. O sea, hay que procesar y luego dividir. Esto es lo mejor. Porque cuando usted elimina nulos, pues se deben eliminar en tanto las columnas de la entrada y las columnas de la salida. Entonces yo ya aquí dividí. ¿Listo? Entonces no sé si tienen preguntas sobre esto que acabo de hacer. Ya aquí ya nos faltan otras cositas por hacer, pero vamos a ir paso por paso. No sé si tienen preguntas sobre lo que hice acá. Cargué el dataset. Luego, bueno, miré cómo está. Luego empecé a analizar, ¿cierto? Tengo que analizar cada una. Luego lo que hice, pues en el caso de la edad, pues es válido decir que una edad, yo puedo, de un grupo de personas, si yo no tengo la información, yo puedo cambiarla por la mediana de la muestra y ya está. Luego elimino nulos, ¿cierto? Elimino algún nulo que me quede faltando. Yo sé que no hay nulos, ¿cierto? Yo sé que no hay nulos. Les voy a demostrar que no hay nulos, ¿sí? Miremos acá antes de eliminar los nulos. Yo sé que no hay nulos, ¿cierto? Pero eso es bueno hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, si uno pudiera meter eso en un if, más bien, que lo haga siempre y cuando haya nulos. Siempre y cuando haya nulos, miren, realmente no hay nulos, ¿cierto? Realmente no hay nulos, ¿sí? Pero yo prefiero de esa manera, ¿cierto? Bien, aquí voy a hacer una cosita, porque hay otras que tienen bastantes nulos y eso me puede hacer daño. Es directamente acá en el train. Voy a sacar los datos que me sirven directamente. Entonces, pedí único train, pclass, bueno. El age, yo lo hice, bueno, aquí analicé el age. Y antes de eliminar los nulos, ¿cierto? Porque hay columnas que tienen nulos y me están metiendo ruido. Entonces, yo voy a... Uy, ¿qué pasó aquí? Creo que copié, pero... Yo voy a hacer lo siguiente. Train, y voy a tomar las columnas que a mí me interesan. Para evitar, pues, que me borre lo que a mí me interesa, voy a tomar únicamente los datos que me interesan. Eso debe hacerse previo a eliminar los nulos, porque si no, puedo eliminar sobrevivió. Listo. Ahí ya me queda bien. Entonces, antes de eliminar nulos, hay que tomar los datos que nos sirven. Muy bien. Entonces, esto ya no me elimina nulos acá. ¿Cierto? Es que miren, ¿qué pasaba, muchachos, si yo no, borraba los nulos acá? ¿Cuántas filas me borraban? Si no hacía esa extracción de las columnas que me sirven. ¿Cuánto borraba? Pues prácticamente todo lo del dataset. Todo lo del dataset. Estaba cometiendo ese error. Entonces, aquí tomo las columnas
que me sirven para el programa. Antes de eliminar nulos, ¿listo? Antes de eliminar nulos. Bueno, entonces yo ya aquí hice el primera parte. Bueno, aquí me quito los nulos, cargo los datos y me quito los nulos de encima. Entonces, bueno, voy a recortar aquí el veo porque ya de por sí está bastante